Gracias, Daniel. Bueno, Arturo, buenos días. Yo ya he hecho tu presentación. He leído a los participantes de esta reunión tus brillantes antecedentes y, sin embargo, no hice referencia a la cálida y antigua amistad que nos une, pero eso es autorreferencial, así que pido que me sea disculpado. Adelante, Arturo, te escuchamos con enorme atención y sobre todo tratándose de un chileno con enorme afecto también. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. La verdad que es un honor y un gran privilegio poder esta mañana poder conversar con ustedes. Es la segunda oportunidad que tengo de verlos por Zoom, de manera que me siento un poco en casa. Y la verdad que es un privilegio compartir con tan distinguidos jurisconsultos y colegas. Bueno, el tema de Chile naturalmente da para mucho, porque hemos vivido 2 años muy intensos desde aquel 18 de octubre que parece algo lejano, porque hemos vivido 2 años en pandemia. Pero la verdad es que me gustaría iniciar esta breve exposición diciendo que para mí, por lo menos, lo que ocurre el 18 de octubre es el inicio de un proceso revolucionario. Y digo que es un proceso revolucionario porque surge en un contexto de muchísima violencia, una épica, digamos, que junto con tener un tinte claramente generacional, está inserta en una refundación, en un mensaje refundacional y una protesta respecto de aparentemente los últimos 30 años, como se ha denominado. Entonces, se inicia en forma muy, muy violenta estas manifestaciones que no necesito entrar en detalle porque ustedes son de todos conocidos. Pero lo que ocurre a los pocos días, y es un gobierno encabezado por el presidente Piñera, yo creo que efectivamente, por lo que me han relatado algunos ex ministros de Piñera que vivieron esto muy cercanamente, se produjo un verdadero, digamos, cercamiento del Palacio de la Moneda. Hubo manifestaciones muy violentas. Bueno, y yo creo que el gobierno estaba en una posición muy débil, en una situación muy inestable, y por cierto, creyeron que la manera de poder salir de esta situación inestable y de violencia era la famosa firma de un acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Ese era, digamos, el camino institucional para poder encauzar de alguna manera esta situación tan explosiva, tan violenta y que, digamos, hacía temer por el futuro de la democracia. La historia dirá si acaso esa era la manera más adecuada para poder salir de esta situación tan extrema, pero el hecho es que hubo negociaciones entre el gobierno y los partidos que apoyan la coalición de gobierno, y finalmente decidieron entrar a este acuerdo. En términos generales, la gran demanda era, por cierto, llamar a una convención constitucional, pero previamente hacer un plebiscito respecto de si si se mantenía en vigencia la actual constitución o si acaso se iba a una elección de una convención constituyente.
la negociación, yo diría, esa noche que duró hasta altas horas de la madrugada, tenía que ver con establecer ciertos requisitos, porque la petición era la famosa página en blanco, o sea, partir de cero, una constitución que no reconociera, que no se tratara simplemente de modificar o hacer reformas a la actual constitución, sino que partir de una página en blanco. Entonces, el gran argumento para equilibrar esto era naturalmente establecer unos requisitos de quórum para aprobar digamos, los distintos artículos de esta futura nueva Carta Fundamental de 2/3. O sea, en síntesis, de acuerdo con la página en blanco, pero por el otro lado, 2/3 de aprobación en esta futura convención constitucional. Bueno, pero lo que ocurre es que no todas las fuerzas políticas concurren a la firma de este famoso acuerdo, y claramente la extrema izquierda, que yo denomino los neomarxistas, representados por el Frente Amplio, y el Partido Comunista, no concurren a la firma. Sin embargo, hay un personaje interesante que hoy día es uno de los postulantes a la presidencia de la República, que es nada menos que don Gabriel Boric, que decide a título personal firmar este documento. Después tuvo algunos problemas con su partido y con su agrupación, etcétera, pero el hecho es que lo firma. Y eso es un hecho importante por lo que aconteció después y por el hecho que hoy día es uno de los candidatos que tiene una opción importante a la presidencia de la República. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A los pocos días de firmarse este acuerdo, y subrayo, por la paz social y la nueva constitución, decide el Frente Amplio y el Partido Comunista presentar una acusación constitucional en contra del presidente de la República. Con lo cual, todo este supuesto acuerdo por la paz prácticamente se borra, se elimina, y se ve el gobierno enfrentado a una nueva situación de emergencia, que es obviamente un elemento de mucha inestabilidad. Bueno, y lo peor de todo es que hay partidos de la oposición, lo que podríamos llamar la centroizquierda, que fue arrastrada a esta acusación constitucional y que afortunadamente no se aprueba, no pasa el primer requisito que fue en la Cámara de Diputados. Y bueno, sigue su camino, y entonces nos vemos enfrentados a el plebiscito del apruebo o rechazo, que como ustedes saben se aprobó por una amplísima mayoría. La alternativa del apruebo es votada por prácticamente el 80% de los ciudadanos. Interesante acotar que el plebiscito del año pasado obtuvo una votación muy alta de 7.569.082 votos. Esto es el 50,95% de los votos. Nunca antes había obtenido una votación tan alta en las elecciones presidenciales o de Congreso, etcétera, primera o segunda vuelta. O sea, esto estableció un verdadero récord con voto voluntario, porque como ustedes saben, en Chile existe el voto voluntario. De manera que es interesante acotar que un 50,95% se expresó en ese plebiscito, que ganó ampliamente la fórmula del apruebo. Bueno, y luego vino entonces la votación, a mi juicio, digamos, postergada por la pandemia, que se confundió además con la votación de los alcaldes, de los concejales, de los gobernadores. Entonces hubo una enorme cantidad de candidatos y de actividad, y pasó un poco, digamos, perdió un poco de relevancia, a mi juicio,
la elección de los constituyentes, lo que demuestra que bajó violentamente la participación electoral en prácticamente casi 1,5 millones de ciudadanos. La elección de constituyentes de este año solamente votó un 41,55% de los ciudadanos. O sea, 6.190.000 votos versus lo que les expresaba antes, 7.569.000 en el año 20. O sea, hay una disminución muy notoria, pero esto tiene un efecto muy importante en cómo queda el resultado de la Convención Constitucional, porque además en el Congreso la izquierda logró aprobar una modificación electoral para permitir que las listas de independientes tuviesen los mismos derechos que la de los partidos y las coaliciones de partidos. Esto fue extremadamente grave porque el partido, digamos, la lista del pueblo, que obtuvo una gran votación, logró el 17% y 27 miembros de la convención. Para que ustedes tengan una idea, en la Convención Constitucional, que tiene 155 miembros, quedó constituida por la derecha y la centro derecha, que obtuvo 37 convencionales. Esto es el 23,9%. O sea, no llegó al tercio, que era lo que creían que iban a obtener como piso en las negociaciones del acuerdo de paz. Bueno, después viene el apruebo dignidad con 28 de izquierda, 18,1%, la lista del pueblo 27 con 17%, la lista del apruebo con 25 convencionales y 16,1%, independientes 21, el 13%, y los pueblos originarios con 17 convencionales. Esto es el 11% de la convención, lo cual es una sobrerepresentación excesiva, porque desgraciadamente votaron muy pocas personas por esos convencionales originarios, de manera que por unos pocos cientos de votos lograron hacerse con un asiento en la convención. Pero lo más relevante, y subrayo, es que la centro derecha y la derecha obtuvieron solamente el 23,9% de la convención. Y esto, obviamente, estos resultados dieron origen a un gran triunfalismo de parte de la izquierda extrema, de los neomarxistas, y se estableció, yo diría, un sistema en la convención de una mayoría abrumadora de la izquierda, y que ha tenido consecuencias bastante elocuentes en sus reglamentos, en cosas desde el primer momento. O sea, la primera resolución cuando se junta la convención es solicitar la libertad de los presos políticos, los mal llamados presos de la revuelta. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo el alineamiento político de personas que, digamos, se supone que están o debieran estar, ¿no es cierto?, un poco ajenas al acontecer político, pero la primera resolución es precisamente pedir la libertad de estos supuestos presos políticos. No sé si ustedes se acordarán, pero cuando se instala la convención y se canta la canción nacional de Chile, hay manifestaciones en contra para interrumpir, digamos, la canción nacional. Hay cuestionamientos a la República de Chile. Se cuestiona la palabra república. En fin, hay una serie de manifestaciones que hace que a los pocos meses empiece a bajar la aprobación popular de la convención, que hoy día está en niveles mínimos. Entonces empiezan estos neomarxistas, como digo, y la extrema izquierda a elegir la mesa
y a expresar una serie de cuestionamientos, no solamente al sistema económico, sino que a las instituciones como tales, a las tradiciones, al patriotismo, a los símbolos patrios, en fin, una larga enumeración. Pero esto empieza ya a manifestarse, y estos acuerdos mayoritarios, porque al no tener la derecha y la centro derecha un tercio, en la Constitución se estableció que habría un solo recurso en contra de actitudes o decisiones de la Convención para ante la Corte Suprema, pero que tenía que ser presentada por al menos un tercio de los convencionales. Se ha intentado hacer esa acción, pero la centro derecha no ha logrado reunir el tercio, ha tratado de atraer a personas de centro izquierda, personas moderadas, que no han querido otorgar ese tercio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Que es un botón de muestra, que es interesante, y es que el reglamento, por ejemplo, de la Comisión de Ética, establece una comisión de ética, y esto tiene que ver mucho con el concepto del negacionismo. Entonces establecen, por supuesto, un consejo de ética para velar por que las personas, digamos, y los convencionales no falseen la verdad y no establezcan y no digan, digamos, no hagan declaraciones, en fin, en contra de la supuesta verdad. Y hay un caso bien reciente y muy puntual, y no menos grave, y es que por primera vez con este reglamento se ha decidido pasar a este Consejo de Ética a una convencional muy emblemática de derecha, que es doña Marcela Cubillos, mujer muy valiente, que ha hecho una labor muy activa en medios sociales, y que tiene una voz cantante y que participa mucho, a pesar de que no la dejan hablar en la convención. Pero ella envió un tuit, y resulta que a raíz de ese tuit, la convención constituyente o el consejo, digamos, la comisión de ética, estableció que ella estaba desinformando y en consecuencia debía pasar al comité de ética. Ella decidió no defenderse ante el comité de ética porque considera que todo esto es absolutamente ilegal y que no guarda relación con lo que dice y con la libertad que hoy día impera en Chile de acuerdo con la actual Constitución. La actual Constitución sigue vigente hasta que no sea, digamos, aprobada eventualmente la nueva Carta Fundamental. Entonces, se está empezando ya a notar algunos síntomas muy delicados, muy graves, respecto a las libertades, sobre todo la libertad de expresión, que a mi juicio es la base o el pilar fundamental de la democracia. Entonces, yo veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en la convención, que sin embargo, a raíz, y quiero entrar ahora a algunos minutos a referirme a lo que está ocurriendo a raíz de la primera vuelta presidencial. Y quiero, digamos, muy escuetamente recordar algunas cifras, algunos hechos, para pasar a interpretar o intentar interpretar estos resultados. El 21 de noviembre, que no se me olvidará jamás porque es el día de mi cumpleaños, fue la primera vuelta presidencial, donde el señor Kast obtiene el 27,9% y el señor Boric el 25,8%. Es decir, entre ambos suman un 58,7% de los votos emitidos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Estamos en presencia por primera vez desde el año 89, desde el año 90 que se restableció la democracia en Chile, estamos en presencia de dos
candidatos que son, entre comillas, afuerinos, son outsiders respecto de las dos coaliciones de centroizquierda y centroderecha que habían gobernado Chile desde el año 90. Esto es realmente sintomático y es, a mi juicio, una demostración de que hay un voto protesta, por así decirlo, respecto de las coaliciones que han gobernado Chile desde el año 90, pero sobre todo porque demuestran que ha empezado y se ha iniciado un proceso, yo diría, de polarización política. Ha habido un proceso, como yo mencionaba, revolucionario, que se inicia el 18 de octubre del 2019, y han habido una serie de acontecimientos muy violentos y una serie de hechos políticos que ha llevado a mucha gente a buscar refugio en candidatos más, yo diría, no sé si más extremos, pero por lo menos diferentes a lo que existía hasta el momento. Se habla de que se inicia un nuevo ciclo, se habla incluso, por algunos analistas, de candidatos refundacionales, uno del lado de la izquierda y otros del lado de la derecha, pero esto sin duda forma parte de un hecho político muy novedoso. El otro candidato que llega tercero y que cabe mencionar porque tiene unas características muy especiales, es el señor Parisi. El señor Parisi hace toda su campaña en forma virtual desde Estados Unidos porque no puede volver a Chile. ¿Y por qué no puede hacerlo? Porque resulta que debe pensión alimenticia a su señora. Y si pone un pie en Chile, lo van a tomar preso. Entonces, la verdad es que esto es de antología. Esto es absolutamente de antología y demuestra, una vez más, que hay un grupo importante de personas que representa, en este caso, un 12,8%, que es un voto, yo diría, un voto de protesta, un voto de protesta hacia los partidos políticos, hacia el gobierno, hacia todo, pero son personas que no son de izquierda, que son mucho más críticos de Boric que de Kast, y que no se sabe cómo van a votar en esta segunda vuelta. Interesantemente, hubo un programa en que, porque París invitó tanto a Kast como a Boric a tener un programa y reunirse y discutir. Kast lo tuvo con Parisi, fue bastante positivo, los trataron bastante bien, a pesar de que Kast inició el programa diciéndole al señor Parisi que él tenía que pagar su deuda como de pensión alimenticia y que a él le parecía pésimo que no la pagara, etc. Y en cambio Boric buscó ese argumento para evitar tener que juntarse con Parisi y con su equipo. Bueno, el hecho es que este resultado obviamente vino acompañado con un resultado político muy importante en las parlamentarias. En el Senado, yo diría que por primera vez desde el año 90, se logra un equilibrio total entre las fuerzas de derecha y de izquierda. Las fuerzas de derecha y centro derecha reúnen el 50% del Senado, cosa que no lo habían logrado nunca. Y por supuesto, con varios candidatos del partido o del Frente Social Cristiano de Kast. Y entonces que logra un senador y 24 senadores de Chile Podemos Más, que hace 25, con un total de 50 que tiene el Senado. Cabe mencionar que hacía 48 años que el Partido Comunista no obtenía cupos en el Senado. Y en esta oportunidad el Partido Comunista obtiene 2 cupos en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, el Partido Comunista pasa de 9 a
12 diputados. Y para hacer el contraste, el Partido Demócrata Cristiano, un partido supuestamente de centro izquierda, disminuye sus diputados de 12 a 8. Esto revela, de cierta manera, cómo se ha polarizado y de qué manera el Partido Comunista ha ido tomando una gran, digamos, participación y protagonismo en el proceso político chileno. Un mal ambiente. Entonces, en la Cámara de Diputados se produce también, a pesar de que disminuye la cantidad de diputados de derecha y centro derecha, pero igual queda muy por sobre el tercio, lo cual hace que haya traído cierta tranquilidad, digamos, al país, a la economía, a la bolsa, etc. Pero hay un elemento muy interesante que quiero acotar, porque no quiero pasarme del tiempo y preferiría responder algunas preguntas. Y es que hay una conexión evidente entre lo que pasó en la primera vuelta con el efecto que esto ha producido en la convención. La voz del pueblo, como dice un conocido analista político chileno, el señor Eugenio Tironi, el pueblo habló, ¿ah? Y su ánimo ya no es el mismo de 2019, lo dijo fuerte y claro. Entonces, aquí él cree, si alguien creía que podía recurrir a un plebiscito dirimente para sortear los desacuerdos o que podía llevar las cosas hasta el límite contando con que en el referéndum de salida la ciudadanía apoyaría por defecto lo que salga de la convención, sería hora de que lo piense de nuevo. Los resultados del domingo y la composición del futuro Congreso anticipan que ella estará obligada a buscar acuerdos hasta que duela. Bueno, el tema de los plebiscitos dirimentes lo voy a explicar después con motivo de alguna pregunta, pero ciertamente hay un mensaje a la convención y más aún, si el próximo domingo sale Kast de presidente, cosa que yo personalmente creo que podría darse, porque hoy día las encuestas están prácticamente empatadas, hay una situación, digamos, muy líquida, hay mucha gente que todavía no decide cómo va a votar. Si sale Kast, obviamente que podría tener una influencia y un impacto muy importante en la convención. Porque como les decía, alguien puede estar muy contento con el equilibrio en el Senado, pero resulta que de acuerdo con la reforma constitucional que dio vida a la convención, si acaso se cambia radicalmente una institución como el Senado, y como hay muchos en la convención que quieren eliminar el Senado y pasar a un sistema unicameral, se podría terminar con ese 50-50 en el Senado y la situación podría cambiar y variar sustancialmente. De manera que no está claro de que este aparente equilibrio pueda sostenerse si acaso la convención decide otra cosa. Lo mismo podría pasar si el señor Kast es elegido, en que la convención podría intentar cambiar el sistema político y establecer, por ejemplo, un semipresidencialismo y eliminar, o sea, acortar severamente el periodo presidencial del señor Kast. En fin, el futuro está absolutamente abierto. Yo personalmente creo que estamos al borde de un precipicio y tengo confianza y un moderado optimismo de que hay una mayoría silenciosa en Chile que quiere estabilidad, que no quiere tirar por la borda digamos, los mejores 30 años, creo yo, de la historia de Chile. Hay un desarrollo evidente
Yo creo que la gente está preocupada del presente más que del futuro, quiere defender lo que ha logrado obtener, lo que ha logrado ganar con su trabajo, y yo creo que esta épica refundacional, yo creo que no es tal, y como dice el señor Carlos Peña, que es un muy conocido analista político, que yo creo que es una de las personas, de los intelectuales más respetados que hay hoy en día en Chile, dice, se creyó que Chile estaba intoxicado de injusticia y así se justificó el desorden y la violencia. Después de la primera vuelta, todos se dicen miembros del Partido del Orden. El fenómeno puede ser descrito como otra forma de despertar. Muchas gracias. Arturo, como de costumbre, tu exposición ha sido brillante y créeme que compartimos todos las esperanzas por un futuro venturoso para nuestra hermana República de Chile. Tengo ya algunas preguntas, perdón, los nombres de algunos que quieran hacer preguntas. El primero es Alfredo Vítolo y luego hará una pregunta a Marcelo Salerno. Adelante, Alfredo, por favor. Gracias, Javier. Excelente la presentación de Arturo, a quien conocí hace muchísimos años en una reunión en Estados Unidos, cuando éramos los dos mucho más jóvenes que ahora. Así que es un gusto volver a verte. Los pueblos no se suicidan, dicen, ¿no? Pero de alguna manera da la sensación de que al haber optado por dos alternativas extremas, lo que puede ocurrir el domingo es bastante poco relevante en cuanto a acercar posiciones al centro, porque gane uno u otro, van a ser dos extremos los que alguno de los dos extremos va a terminar gobernando, necesitando buscar acuerdos, pero va a ser el extremo el que gobierne. La pregunta es, ¿qué riesgos ves para la continuidad democrática chilena y para la estabilidad del país, gane uno o gane otro? ¿Se va a aceptar una derrota por 1 o 2 puntos de un lado o del otro? ¿O esto va a ser un generador de focos de tensión? Muchas gracias, Alfredo. Buenísima tu pregunta y encantado de verte y de saludarte. Mira, es una pregunta que nos hacemos todos. Yo creo que tal como está encauzado el proceso y lo que ha ocurrido entre la primera y la segunda vuelta, hay una metamorfosis, sobre todo en Boric, que naturalmente no es creíble y probablemente eso pueda atraer a pocos. Pero dentro de esa metamorfosis está esta actitud y esta posición más moderada, más institucional, te diría yo. De manera que yo creo que ese riesgo es bajo. Existe, pero creo que es bajo, porque la circunstancia misma de estar en una posición tan cercana los va a obligar a los dos, de aquí hasta el domingo, de alguna manera a decir que van a respetar. Hay una tradición también democrática en Chile respecto de que el perdedor va a saludar al ganador, etc. Hay una sensación de que podría haber habido algo de fraude, siempre existe esa posibilidad. La izquierda está desesperada, y es posible que alleguen votos a como dé lugar. Pero yo creo que, insisto, creo que el riesgo es bajo. Y por último, quiero subrayar el hecho de que digamos, que el Senado se haya logrado este equilibrio va a obligar a cualquier presidente que sea elegido a tener que negociar y a tener que consensuar, porque de lo contrario no va a poder, digamos, aprobar sus leyes. Y eso va a tener un efecto y una influencia muy importante en la Convención Constitucional. ¿Para qué decir si sale elegido Kast? Obviamente, el riesgo de que no se apruebe una eventual proyecto constitucional refundacional extremo, porque no se olviden ustedes, y esto es muy importante,
desgraciadamente, el plebiscito para aprobar la Constitución se gana por simple mayoría. Los 2/3 hay que aprobar por 2/3 cada uno de los artículos en la convención. Perdón. Pero una vez aprobado por la convención el proyecto, va a un plebiscito con voto obligatorio que tiene que ser aprobada por 50+1. De manera que es muy difícil que no se apruebe una constitución. Muy difícil. Entonces hay que jugarse y hay que poner todo el foco y toda la atención en la discusión y en la aprobación por los 2/3 de los artículos de la Constitución, de la nueva Constitución. Gracias, Arturo, por esa respuesta. Marcelo Salerno, tú tenías una pregunta también. En primer lugar, agradecerle al doctor Alessandri la objetividad para hacer este cuadro de la situación actual en Chile desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Simplemente es un comentario que me animo a decir en esta mesa de reunión, que somos todos abogados y amantes del derecho, y es qué grado de influencia pueden tener ciertos países de Latinoamérica sobre el resultado electoral del domingo que viene. Si es que hay una política determinada en ciertos países alineados con Chávez o de otros países que están en una posición, digamos, independiente del chavismo. Ese es el comentario que quería hacer. Muchísimas gracias por su muy interesante pregunta y comentario. Yo acabo de estar en una reunión de abogados latinoamericanos en Miami, de la International Bar Association, y estuve conversando con muchos abogados norteamericanos y centro y sudamericanos, con una gran preocupación por Chile, porque naturalmente Chile tiene un protagonismo y tiene una posición internacional muy importante en el continente, y en consecuencia lo que usted sostiene, doctor, es absolutamente clave respecto de muchos otros países que nos están mirando para ver qué ocurre. Hay un intento cada día más grande por parte del grupo de Puebla, etcétera, todo este grupo que se ha formado de países que siguen, ¿no es cierto?, al modelo bolivariano, y que están ahora, según he leído ayer justamente en la prensa, están sosteniendo reuniones incluso en Cusco, Perú, que han sido tildados, digamos, de injerencistas por algunos ministros y los medios de comunicación peruanos. Están mirando a Chile, y obviamente Chile ha sido un ejemplo de desarrollo, de desarrollo humano, de desarrollo económico y de digamos, de instituciones y del Estado de Derecho, en fin, de una justicia, de una judicatura independiente, en fin, y sería gravísimo que pudiésemos caer, digamos, en una tentación totalitaria que obviamente podría darse. Yo creo que en Chile siempre creemos que nosotros somos especiales hasta que las cosas ocurren, y yo creo que no somos tan especiales y estamos expuestos a graves riesgos, de manera que su comentario yo lo tomo muy, muy en consideración, y mi respuesta es, yo lo comparto, es muy grave lo que ocurriría, porque no me cabe duda que si el señor Boric es elegido presidente, sería rápidamente estaría alineado con Venezuela, alineado con Bolivia, con Argentina, con Perú, etc. Así que iría quedando solamente Colombia y Ecuador.
y Brasil, pero sería muy grave. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo. ¿Cuál es la posición o la ideología, si es posible decirlo así, de la Corte Suprema de Chile y cuáles son sus posibilidades de supervivencia ante una modificación constitucional? ¿Habría que comenzar de nuevo con la designación de una nueva Corte o la Corte actual continuaría con la conformación que le imponga la nueva Constitución? Javier, te agregaría ahí al Constitucional, ¿no? Al Tribunal Constitucional que Sí, tiene Claro, Chile. claro. No, claro, y buena acotación, Alfredo, porque hay voces, varias voces en la Convención Constitucional que hoy día están por suprimir derechamente el Tribunal Constitucional, suprimirlo. Bueno, el tema Javier, de la Corte Suprema es la Convención no ha entrado todavía a los temas de fondo, sino que han estado en los reglamentos, en las comisiones, viendo la forma de participación ciudadana, etcétera, etcétera. De manera que no podría darte una respuesta, pero me imagino que en el caso de aprobarse una nueva Corte Suprema, intentarían que fuera completamente nueva y no sabemos de qué manera se integraría y cómo se originaría. La que hay hoy día ya es bastante complicada porque requiere el acuerdo del Senado, lo que ha logrado que se mantenga cierto equilibrio entre las posiciones de centro-izquierda, de centro-derecha, pero ahí se abre una caja de Pandora y nadie sabe lo que pueda ocurrir a futuro con la judicatura, pero es ciertamente, insisto, pieza fundamental en un Estado de Derecho. Gracias, Arturo. No sé si hay alguna otra pregunta, pero no me ha llegado ningún pedido. Siendo así, te voy a permitir disfrutar de Javier, los mayores ¿me das un gozos. minuto? Soy Sí, Julio Rivera. perdón. Sí, Muchas gracias, doctor Alessandri. Ante todo, muchas gracias por su exposición tan clara y tan preocupante, por supuesto. Hay un tema que usted tocó, y es la posibilidad de que la Convención Constituyente decidiera acortar el mandato del presidente que se elige el domingo, o eventualmente de los senadores y eventualmente suprimir el Senado. Ahí hay digamos, un tema que en el derecho privado sería un tema de aplicación de la ley en el tiempo. ¿En qué medida podría volver la Convención Constituyente sobre la duración del periodo de un presidente que fue elegido bajo la Constitución anterior? Yo creo, es decir, no sé qué opinarán mis colegas constitucionalistas de la asociación, Alfredo, Daniel, Pablo, pero me parece que la Convención Constituyente no tiene un bill de autorización para borrar todas las instituciones democráticas que la República de Chile ha dirigido a lo largo de su historia y que ha consolidado en la Constitución vigente. La reforma constitucional, me parece, o la nueva Constitución, debería tener algunos límites, por lo menos en la idea de derechos adquiridos de los presidente, vicepresidente y legisladores que han sido electos bajo el régimen de la Constitución actual. Muchas gracias por su interesante pregunta. En efecto, la reforma constitucional que aprobó la Convención incluyó normas específicas al efecto. Sin embargo, tratándose de nuevas instituciones, se permiten cambios. Me explico. Si la Convención resuelve pasar del actual sistema Senado y Cámara de Diputados a un sistema unicameral, se entiende que se acaba el periodo de los senadores y los diputados y vamos a una nueva elección de miembros de esa nueva Cámara Única. Igualmente, si deciden cambiar el sistema político de presidencial a semipresidencial o derechamente parlamentario, entonces hay normas que lo permitirían. Yo creo que, digamos, ese tipo de normas, esos cambios tan violentos, espero que no se materialicen y espero que no cuenten con los 2/3 de la Convención.
pero usted tiene razón que en derecho no debiera ocurrir eso. Sin embargo, hay algunas normas y están en discusión por varios expertos de derecho constitucional que tienen las mismas, digamos, inquietudes suyas. Yo espero que impere la cordura, impere el equilibrio y que haya una, digamos, por lo menos un tercio en la convención que impida estos cambios radicales y una refundación de nuestro sistema institucional. Muchas gracias, doctor Alessandri, muy gentil. No sé ahora si hay alguna otra última pregunta. Si no es así, si no las hay, le vamos a permitir a nuestro orador de hoy darse uno de los mayores gustos de la vida, que es ir a almorzar con su padre y pasarla muy bien y hablarle del afecto que nosotros los argentinos sentimos tanto por él, su padre y por todos los chilenos. Así Muchas que será, Arturo, el lunes hablaremos seguramente, nos mandaremos mensajes congratulándonos o lamentándonos del posible resultado. Muchas gracias, Javier, y quiero solamente agregar que mi padre tiene 98 años, fue candidato a la presidencia el año 93, fue senador, fue diputado, es abogado naturalmente, así que trato de aprovechar de estar con él lo que más puedo, porque es una bendición y un privilegio tenerlo todavía vivo y con su cabeza mejor que la mía. Bueno, muchísimas gracias a todos para vernos nuevamente. Gracias, presidente. Hablaremos, estaremos en contacto el lunes, y que Dios nos ampare y ampare a Chile y que los bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Gracias a todos por participar. Doctor Alessandri, Gracias por la invitación. Hasta Le- luego. Gracias. si le parece subir esta charla al canal de YouTube de la asociación. A mí me parece que sí. Sí, no tengo ningún problema. La otra, de hecho, hay mucha gente que ha oído la otra, así que yo creo que yo no tengo problema. Muchas gracias. Muy bien, quedamos entonces en libertad de acción. Mi idea